Muy buenas, estamos de nuevo en una cápsula informativa. Estamos otra vez en el gimnasio Physique Espai de Salud Integral Vale. con Joan Llovera, nuestro educador físico. Y hoy queremos hablar del cambio que ha supuesto el caftrio en la preparación física e incluso en el estado físico de las personas que ya están con este tratamiento. Pero antes quiero ver, como tú has vivido toda la evolución desde años atrás, tienes gente que no toma caftrio y Ujú. viene aquí y ya habíamos notado cambios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, había gente que antes de tomar el Caftrio, ya solo con el entrenamiento, como hemos hablado antes, mejoró incluso un 4% Y la, hablamos de la capacidad. gente con 40 y muchos años. Quiero Exacto. decir que no sigue la curva descendente, sino que encima no se ha mantenido, sino que además había subido un poquito Exacto. sin tomar caftrio. Sin tomar Caftrio. También es importante decir que era gente que venía de no entrenar previamente, o de no entrenar la fuerza en los niveles que está entrenando ahora, pero sí, sin la medicación ya pudimos ver que subió un poquito. Vale, llega el 2022, abril, empiezan a administrar el caftrio. ¿Qué pasa en el gimnasio? ¿Cómo empezamos a ver esa evolución? Bueno, lo primero fue, como lo viví yo, fue un poco de desconcierto, porque de una semana a otra o 2 semanas de margen, pasabas de tener gente tosiendo, sacando mocos cada 10 minutos durante la sesión, bajando saturaciones a saturaciones del 97-98% durante el ejercicio, ni una tos. De hecho, hacíamos la broma de que tosía más yo en la sesión que el propio usuario, y un cambio muy drástico. Me hablabas antes que incluso personas, concretamente esta persona de 40 y pico, que ya había subido un poquito antes del caftrio, pero que tenía dolor de espalda, que tenías que ir con mucho cuidado ejercicios como el peso muerto, porque estamos Ujú. hablando, eso es importante, ¿eh? Ejercicios de fuerza. De O sea, fuerza, no de fuerza. asimilemos el aumentar capacidad pulmonar con ejercicios aeróbicos de correr, no, no, no. Aquí estamos hablando de ejercicios de fuerza, con peso. Exacto. Entonces, me hablabas de que personas que antes a lo mejor apenas podían levantar peso, Pues justo lo que dices, con un proceso lento, pero, o sea, para la edad que tienen, es bastante rápido dentro y muy de ese curioso, cambio, muy y muy curioso, curioso, sí. que pueden conseguir levantar cargas bastante altas sin dolores y sin una fatiga tampoco muy extrema o muy extenuante como podía pasar antes, ¿no? Que a lo mejor con 8 kilos de peso ya llegabas a una fatiga bastante extenuante, ahora pueden levantar 25, no hay dolores y Estamos no hablando de hay. ejercicios como sentadillas, peso muerto. Exacto, remos, empujes, sí, sí. Y, y Hay cambia una cosa mucho. importante, y es que en los proyectos, cuando nace este proyecto de reeducación al esfuerzo, siempre estamos hablando de que nuestro objetivo no son objetivos deportivos, Ujú. son objetivos para que puedan educar a su cuerpo a soportar esfuerzos realizando una actividad cotidiana. Sí, mira, nosotros siempre hablamos de que la vida, porque a veces se diferencia mucho el ejercicio de rendimiento o el ejercicio para la salud, pero en realidad para personas con fibrosis quística, rendir en la vida, tener un rendimiento máximo en la vida también es muy importante. Por lo tanto, al final hacemos ejercicio para el rendimiento en la vida cotidiana, ¿no? En las acciones, que a lo ¿Correcto? mejor subir 3 pisos una escalera, para ellos ya es algo de mucho rendimiento, ¿no? Y el Que hecho de incluso antes a lo mejor no que podían. antes no podían hacer y ahora a lo mejor hacen sin bajar mucho la saturación o sin tener que descansar en cada piso. Eso también es rendimiento, Yo por lo incluso tanto, pongo el ejemplo de ir a hacer la compra y cargar la garrafa de 8 kilos o el saco de patatas. O exacto, sea, son sí, sí, cosas que para la gente que no tiene fibrosis quística puede resultar normal, una cosa que va a hacer inconscientemente, pero que nosotros teníamos casos de decir, es que no puedo ir a hacer la compra. uh-huh. Por tanto, la reeducación al esfuerzo cobra muchísima importancia y más ahora que el caftrio libera mucho las vías aéreas altas y medias de esas secreciones, quizás las periféricas todavía tenemos que trabajar, pero es cierto que ahora el rendimiento puede aumentar mucho en una sesión nuestra. Sí, incluso el planteamiento de la misma sesión, antes llegábamos mucho a la fatiga más cardiovascular y no podíamos dar un estímulo tan muscular porque llegaba mucho antes la fatiga cardiovascular a la fatiga muscular. En cambio ahora no, ahora podemos estar dando un estímulo de mucha calidad al músculo porque el límite no lo pone el sistema cardiovascular. Por lo Claro. tanto, podemos empezar a cargar muchos kilos sin que la fatiga sea tan extenuante como para tener que desfallecer y no poder seguir. Ahora el músculo lo va a notar porque podemos llegar al límite del músculo. Límite, Perfecto. entre comillas. Bueno, creo que es optimismo puro lo que podemos ver. Sabemos que hay un programa, un ensayo clínico
para ver si el mismo medicamento, el Kaftrio, que antes solo servía para la delta F508, esa mutación más frecuente, que se pueda ampliar a otras personas que no tengan esa mutación. Por tanto, vayamos con esperanza, porque esperamos que pueda darse a mucha más gente el Kaftrio. Así que, Joan, muchísimas gracias. Sigue a tope con la gente porque están encantados con este proyecto. Muchas gracias.